Gracias, Presidenta. Primero quiero hacer un reconocimiento a la presencia del señor Canciller por estar hoy presente aquí. Voy a hacer tres preguntas muy sintéticas en honor al tiempo de todos. Y el primer punto tiene que ver con Malvinas. Similitudes y diferencias con respecto a los diputados preopinantes en cuanto a las preguntas referidas al tema Malvinas. Similitudes, es cierto y es justo reconocer lo que aquí se planteó tanto por parte del diputado Carmona como de parte del diputado Grandinetti, que en momentos que estaba presidida por la diputada Carrió la comisión, efectivamente hubo unanimidad no solo en la comisión, sino también en el pleno del cuerpo, respecto de algo que es fundamental a nuestro rol como legisladores, que es la defensa de nuestras atribuciones como legisladores y del rol del Congreso. No se delegan las atribuciones del Congreso y de eso se trataba precisamente esa resolución, ni en este ni en muchos otros temas. Diferencias. Diferencias sí, porque inclusive en los propios diputados preopinantes no está claro el concepto de si fue un acuerdo o un comunicado conjunto, por más repudiable que sea, en función de que políticamente podemos o no estar de acuerdo respecto de un montón de cosas que figuraron en el comunicado conjunto, pero aún entre los dos diputados preopinantes, a los cuales respeto muchísimo y con los cuales compartí haber votado en forma conjunta esa resolución, no estamos de acuerdo. Es opinado por algunos juristas que plantean que eso no configura un acuerdo y que por ende, o un pacto, y que por ende no debió haber pasado por el Congreso. De todas maneras, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que no vamos a delegar en este ni en ningún tema atribuciones que son propias del Congreso. Con Malvinas, y como parte de este comunicado, hubo un tema que fue trascendente y que generó noticias positivas dentro del dolor de Malvinas. Una de ellas tiene que ver con el proceso de reconocimiento de los soldados caídos solo conocidos por Dios, que era una deuda de parte de nuestra nación respecto para con los familiares y para con toda la sociedad argentina, en honor a la verdad, hacer conocer la identidad de estos soldados solo conocidos por Dios era una deuda de la democracia argentina. Y en ese sentido quiero hacer la pregunta porque reconoce un antecedente inclusive en el anterior gobierno, en el gobierno de Cristina Kirchner, el inicio de estos temas. Bueno, en el estado actual, que creo que ya ha culminado esta etapa del reconocimiento, bueno, ¿qué saldo queda del proceso de reconocimiento, la situación actual y la culminación de los trabajos? Ese es un punto. Segundo punto, no tiene nada que ver con Malvinas y que el tercer punto tampoco. Tiene que ver con un reconocimiento a la política exterior de nuestro país, con la República Hermana del Uruguay, respecto, porque tenemos la propensión a hablar los argentinos del tema de la hidrovía, ¿no?, como el principal tema de los problemas que tienen que ver con la navegabilidad de nuestros ríos, pero nada se dice de algo que ha estado ocurriendo y que está a punto de culminar, de un acuerdo con la República Hermana del Uruguay respecto de la culminación de la primera etapa de las obras de profundización, lo que podría habilitar a los puertos de Concepción del Uruguay en Argentina, de Paysandú, en fin, algunos otros puertos más en Argentina y en Uruguay. Bueno, la pregunta tiene que ver si cómo se va a continuar la etapa posterior, que es la etapa más importante, que tiene que ver con el mantenimiento de los dragados, porque si no se desarrolla la etapa de mantenimiento de los dragados, es muy difícil pensar en el sostenimiento de la reactivación de esos puertos. Y tercer punto, que es un punto que tiene que ver, o por lo menos me tiene que ver a mí, con un proyecto puntual, y que tiene que ver con noticias que han estado saliendo en los últimos tiempos por parte de reuniones que se han dado entre el gobierno, nuestro gobierno nacional y la Mesa Episcopal Argentina, y que tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de un consenso para
eliminar beneficios que tienen que ver con sueldos a la jerarquía eclesiástica argentina, obispos, arzobispos, obispos auxiliares y otras jerarquías y otros miembros de la jerarquía eclesiástica. Esto lo veo como auspicioso si se está avanzando en este sentido, porque creemos que debemos garantizar la libertad de culto y el sostenimiento del culto católico que está consagrado en la Constitución argentina. Nada tiene que ver con pagar sueldos, tiene que ver con otras cosas, pero no con pagar sueldos, y más teniendo en cuenta que pagar sueldos data de 4 decretos ley que tienen fuerza de ley, firmados nada más ni nada menos que por Jorge Rafael Videla en la última dictadura militar. Entonces, ¿cuál es la expectativa futura de la posibilidad de la derogación? Que sería muy difícil pensar en una derogación solamente por acuerdo, porque si no se estaría haciendo en contra de la ley, porque estos 4 decretos ley de la última dictadura tienen fuerza de ley, porque precisamente en ese momento no existía el Parlamento, existía la CAL, que reemplazaba al Parlamento y que estaba integrada por un almirante, un general y un brigadier, y que obviamente por continuidad jurídica hoy tenemos muchas leyes que datan de esa época, y que si hay un acuerdo, que en buena hora exista este acuerdo, sería muy razonable pensar que habría que derogar estas leyes. Muchas gracias.